La resiliencia y la recuperación son elementos centrales en la arquitectura de ciberseguridad. He aquí la diferencia. La resiliencia es la capacidad de los sistemas para mantener operaciones durante eventos adversos, mientras que la recuperación es la capacidad de restaurar funciones normales después de una interrupción. Ambos principios protegen la continuidad operativa y estándares industriales, como la ISO IS 27001 y el NIST SP 800-160, que destacan la disponibilidad como un requisito de seguridad. La disponibilidad, por otra parte, es la garantía de que los sistemas, datos y servicios estén accesibles para usuarios autorizados, siempre que se necesiten, sin demoras indebidas ni interrupciones. Un objetivo ideal para muchos proveedores es alcanzar los 5 nueves, 99.999% de disponibilidad, lo que se traduce en tener menos de 6 minutos de inactividad al año. Mantenerse en los 5 nueves es costoso, pero también es necesario según en qué tipo de industrias. Pensemos en un sistema bancario, por ejemplo. Ahora bien, para el común de los mortales puede no ser tan crítico tal nivel de disponibilidad. Cuando se habla de este tipo de nivel de calidad en la prestación del servicio, se está hablando de alta disponibilidad. La alta disponibilidad asegura que los servicios permanezcan accesibles a pesar de fallos en los componentes. Esto se consigue, básicamente, a través de dos mecanismos, el balanceo de carga y el clustering, que se traduciría al español como agrupación. El balanceo de carga distribuye el tráfico de red entre múltiples servidores para optimizar el rendimiento y evitar puntos únicos de fallo. Y el clustering agrupa nodos, tales como servidores, instancias virtuales o contenedores, en una unidad lógica, proporcionando redundancia y conmutación por error coordinada. He aquí otra diferencia importante. La alta disponibilidad define el principio del servicio continuo, mientras que el clustering lo implementa a nivel de los nodos del clúster. Un balanceador de carga actúa como un agente de tráfico inteligente en medio de un cruce de calles. Recibe solicitudes y las distribuye entre varias salidas. Esto evita la sobrecarga y mantiene tiempos de respuesta bajos. El balanceo de carga puede implementarse mediante balanceadores basados en hardware, que son dispositivos dedicados para ofrecer alto rendimiento y baja latencia, o mediante balanceadores basados en software, que brindan flexibilidad y escalabilidad en entornos virtualizados y en la nube. Ambos enfoques pueden operar en modo activo-activo, donde múltiples nodos manejan tráfico simultáneamente, o en modo activo-pasivo, donde los nodos en espera se activan solo ante la falla del nodo primario. Es decir, el modo activo-pasivo se comporta más como un servicio bajo demanda. A nivel de los balanceadores de carga, hay diversas estrategias de distribución del tráfico de red entre los servidores. Estas son algunas de las más utilizadas. Round Robin funciona como repartir boletos en orden. Cada nueva solicitud va al siguiente servidor en la fila, uno por uno. Round Robin ponderado. Sigue la misma lógica que Round Robin, pero los servidores más potentes reciben una mayor proporción de solicitudes que los más obsoletos. Esta estrategia permite utilizar los recursos de forma más eficiente. Menor número de conexiones. Esta es la estrategia del aquí nadie descansa. El sistema evalúa qué servidor tiene menos conexiones activas y envía allí la siguiente solicitud. IP hash. Este es un método de balanceo de carga que utiliza la dirección IP del cliente para calcular un valor hash, el cual determina qué servidor atenderá la solicitud. Esto garantiza que el mismo cliente sea dirigido consistentemente al mismo servidor durante toda su sesión. Este enfoque es especialmente útil para aplicaciones con estado, stateful, donde los datos específicos del usuario o el contexto de sesión se almacenan localmente en el servidor. Al mantener la afinidad de sesión, IP-hash evita interrupciones en la experiencia del usuario y elimina la necesidad de mecanismos externos de replicación de sesión.
Además, al operar de forma transparente, es decir, sin depender de cookies ni modificaciones en el cliente, IPHash es ideal para entornos donde se requiere persistencia de sesión, pero no es viable modificar la lógica de la aplicación. Un clúster, por otra parte, tal como se mencionó al principio, es un grupo de servidores, aunque también pueden ser instancias virtuales o contenedores, que trabajan juntos como si fueran un único sistema. En clustering no solo se distribuye tráfico, sino que también se proporcionan redundancia y resiliencia. Si un nodo del clúster falla, por ejemplo, un rack de servidores se queda sin suministro eléctrico, por decir algo, otro toma el control de inmediato. Así es como el clustering implementa directamente la alta disponibilidad. Entonces, ya para terminar, aquí está la diferencia clave. Los balanceadores de carga optimizan el rendimiento y la distribución, mientras que los clusters garantizan la continuidad mediante redundancia. En la práctica, ambos suelen trabajar en conjunto. Los balanceadores de carga gestionan cómo se asignan las solicitudes y los clusters aseguran que siempre haya un nodo saludable listo para atenderlas.